Las setas son un manjar para nuestros platos y con el otoño son muchos los que salen en su búsqueda, pero hay que tener cuidado. Esta seta, la de los caballeros, abunda en pinares como estos, pero los expertos alertan porque puede provocar daños musculares e incluso la muerte. Un buen momento para la campaña micológica, pero siempre teniendo en cuenta los riesgos y las setas que cogemos. Nos encontramos con Juan Andrés Soria de Rueda, director de la Cátedra de Micología de la Universidad de Valladolid. Juan Andrés, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, lo primero de todo, ¿por qué estamos aquí? Pues porque advierte contra el consumo de verderones, ¿verdad? Son setas tóxicas que pueden llegar a ser mortales. Explíquenos un poco en qué consiste, o sea, ¿cuál es el problema de estas setas? Sí, estas setas son muy características, son un color verde amarillento inconfundible. Se las llama verderones o setas de los caballeros y habitualmente se ha comido unas pocas cada otoño. ¿Y qué ocurre? Que saben buenísimas y tienen un problema y es que son adictivas. Te tomas unas y ya estás preguntando por ahí a ver si hay más. Y este año pues es que están saliendo muchas y entonces avisamos por qué. Pues porque el abuso reiterado, un consumo excesivo, de que te llenas cajas, llenas el coche, puede darte un cuadro clínico de rhabdomiólisis, que es una enfermedad grave que podía dar lugar a la muerte, ¿no? Y es importante avisar, porque hay bastante gente que la está cogiendo y que de ahí a que empiecen a abusar es muy fácil. Nos encontramos ahora mismo en un pinar, que es uno de los escenarios donde más aparecen, ¿verdad? Sí, sale en pinares, de hecho es exclusivo, ayuda a los pinos a crecer, entonces, y salen pinares de muy diverso tipo, lo mismo en los pinares de Valladolid, sobre las arenas de la tierra de pinares segoviana, de Ávila, Zamora, como también luego en montaña, en los pinares de montaña de toda la región. Las abundantes lluvias y la temperatura apropiada que estamos teniendo ahora en el veranillo de San Martín ha provocado una fructificación muy grande. Justo le iba a preguntar, es un momento ahora del año, un otoño, ¿no?, que las condiciones están propiciando a que salgan más de lo normal. Sí, están saliendo muchísimas setas para alegría de mucha gente, pero esta en concreto, en algunos lugares es que está siendo, pero bueno, abundantísima, ¿no? Y eso propicia el que la gente vea que están cogiendo y ve a otros, sí, estas amarillas son buenísimas. Y que llegue a casa con 7-8 kilos, pruebe unas pocas y empiece el fenómeno de la rhabdomiólisis, que es el que hay que advertir y de forma seria. Tiene su sentido, ¿no?, que por esas condiciones se haya incrementado su consumo. ¿Es el único motivo de este aumento? Sí, y luego, ¿qué ocurre? Que les llamas, o sea, les dices en las exposiciones de setas, oye, que son tóxicas, y ¿qué ocurre? Que muchos las han comido, les ha gustado, y te vienen a decir, oye, no tienes ni idea, si yo me he comido 3 kilos, me decía uno, y digo, oye, pues eso ya puede ser grave, ¿no? Decimos que es preocupante un poco este aumento del consumo de esta seta, porque además aparecen muchas guías como tóxica y se ha probado que el consumo, lo que estamos diciendo, ¿no?, de forma reiterada es lo que puede provocar enfermedades, ¿sí?, e incluso la muerte. Sí, la rhabdomiólisis es que fíjate que tiene unas consecuencias similares al tomar drogas, como tomar cocaína, heroína, anfetamina, fíjate. Uno que lo último que te piensas es que vas a tener un efecto. Bien, pues resulta que hay una serie de toxinas que si lo comes de una forma eventual, que te tomas un revuelto hoy de estas, en absoluto, o sea que es que está comprobado que en pequeñas cantidades no te afectan, no hay nadie que te pueda decir que comerte unas pocas, pero enseguida, ¿qué ocurre? Que el abuso, el que tienes, ha habido, ya digo, muertes, porque ves tantas, están tan buenas y vuelves a repetir, y con esa adicción, que es una especie de droga, engañosa, ¿no? Y que, ya digo, yo lo he comido y te lo ponían en los restaurantes buenos, aquí en la región, pero una cosa es tomarte una en un revuelto y decir qué buena está, y otra es que te dé la adicción y estés intranquilo y te comas más.
Veis aquí cómo esta tonalidad de tipo verdoso se esconde un poco, porque tiene también un poco de pardo, pero luego ya enseguida ya detectas el tono este amarillento, ¿no? Entonces luego ya, nada, lo coges, que es como hay que coger las setas de los pinares de este tipo, y ves el librillo de láminas que es inconfundible, con esta tonalidad. ¿Veis con estas... Es bastante robusto, es carnoso, la verdad. Tiene consistencia. Y luego pues hay ejemplares que pues son más grandes. En algunos lugares, por ejemplo, en pinar de montaña hay a veces variedades más pequeñitas. Y los más grandes, desde luego, están en la zona, por ejemplo, de los pinares de llanura, donde hay ejemplares muy grandes. Pero se consideran la misma especie, aunque hay algún experto que te comenta que le parecerían especies distintas, son variedades diferentes. Pero dentro de una especie que es la misma, del tricoloma ecuestre, que curiosamente era famosa por la calidad gastronómica, pero ya digo, en pequeña cantidad. El abuso del consumo de esta especie es la que ha dado la prohibición total de su comercialización e incluso de su consumo, ¿no? Estas setas son micorrízicas, o sea, ayudan al pino a crecer, o sea que no es una maldición de la naturaleza, y a veces pues incluso setas tóxicas en muy pequeña cantidad tienen propiedades incluso medicinales, anticancerígenas, por ejemplo. Pero el abuso en cualquier alimento, y en concreto con esta seta, el abuso es que el consumo reiterado, copioso, de estar verdaderamente consumiendo durante varios días gran cantidad, es lo que hay que advertir que resulta mortal, ¿no? Usted lo ha dicho, lo ponían en los restaurantes buenos, era considerada una seta exquisita en la gastronomía. ¿En qué platos podía ser? ¿En los revueltos, por ejemplo? Sí, de hecho me estoy acordando como una anécdota que me tomé un revuelto hecho de una sola seta en un restaurante caro con huevo, que me costó 1000 pesetas, eso sí hace bastantes años, y era una cosa incluso como de mucho postín, mucho nivel, ¿no? Pero que se señaló como de tóxico. Pero, ¿qué ocurre? Que la gente se acostumbra a que ves lo de tóxico y dices, ¿cómo que es tóxico? Sí, esto me lo como, y son las puertas de que luego haya un atracón. Esto de las setas es importante, que es que no te puedes dar atracones, porque incluso con setas como tipo boletus, como hagas una comilona a lo bestia, que ha pasado en el norte de Navarra, este año salieron una cantidad de boletus enorme, y hubo un sector unas comilonas bárbaras, y hubo algún caso, luego no fue grave, ¿no? Pero es alertar a que no te puedes pegar una comilona de setas, ¿no? Juan Andrés, ¿se puede comercializar con estas setas? Está prohibido, hubo varios casos, eran justo en el sur de Francia, pero muy cerca, casi pegando con España, de muertes por gente que había abusado de esta seta de los pinares, y entonces se prohibió. Entonces ya a partir del año 2008-2009 se prohibió la comercialización, y también se prohibía el consumo. Pero eso de prohibir el consumo, fíjate, que no comas esta seta, pues a mucha gente ya le suena a música celestial, ¿no? Ahora está realizando talleres y cursos para identificar estas setas, este verderón o seta de los caballeros, ¿verdad? Sí, todas las actividades estas que hacemos, de los programas de identificación de setas, como se hacen en algunos centros aquí, por ejemplo en Palencia y en otros muchos sitios, es importantísimo, pues ¿para qué? Pues para las setas comestibles y sus parecidas tóxicas tienen unas características muy propias en las que hay que fijarse, y esa es la única manera, no puede uno y hay que avisar también que las aplicaciones informáticas a veces te dicen que no calculan bien el tamaño de la seta, y se ha dado el caso que te viene gente, oye, que me pone esto que es excelente comestible, y digo, mira, es que esta en concreto es mortal porque no te lo identifica bien. Entonces, preguntar a alguien aquí de la universidad
o de las muchas asociaciones micológicas que hay en Castilla y León, es fácil. Mira, pues tenemos aquí la seta de los caballeros o verderón, ¿eh? Tiene láminas, y otra seta que suele estar siempre muy cerca en los pinos, pues son los babosines o mocosillos, ¿eh? O seta de la mantequilla, que es como una esponjita, ¿eh? Que es el suilius. Este es perfectamente comestible, ¿eh? Se le quita la cutícula, que es la piel de arriba, si no quieres que sea laxante, porque es un buen laxante natural, y este pues en fin, a mi gusto es bien bueno, ¿eh? Este que tiene esta esponjita, que es amarilla también, ¿eh? Que alguien podía pensar, uy, se parecen mucho, pero el que tenemos aquí, del que hablamos, el tricoloma ecuestre, el verderón o seta de los caballeros, tiene láminas, son láminas amarillas, frente a este otro que son poros, son unos tubos, que es el grupo de los boletus, y que te certifica pues que es esta especie, es el Boletus collinitus. De eso quería preguntarle, porque hay aplicaciones, ¿no?, móviles que sirven para la identificación de las setas. Yo no sé si las utilizan en estos talleres, aunque sí que, como bien dice, recomienda mejor contactar con un experto, pero bueno, puede ayudar, ¿no?, a la hora de igual alguien que va solo, por ejemplo, por estos pinares. Te da bastante información, ¿eh? Muchas veces te lo dice bien, pero otras veces no. Y según la aplicación, pues hemos hecho alguna prueba con distintas especies, ¿eh? Y en algún caso una comestible te la ponía como tóxica, un Boletus pinícola te lo ponía como tóxico, y al revés, ¿eh? Cogía un Boletus venenoso y te lo ponía como comestible. Entonces, da bastante información, incluso uno puede aprender bastante, porque te dice, ah, mira, es esta, mucha, pero no es cuestión de comerte lo que te pone como comestible. Eso ya del comer es ya otro paso, ¿no? Y entonces el preguntar también es importantísimo, porque es que hay lugares que es que por algún motivo hay sustancias tóxicas. Por ejemplo, los herbicidas, por ejemplo, están cogiendo ahora muchísima seta de cardo en zonas de siembra directa donde echan glifosato, pero los cardos que producen la seta no se ven afectados, y posteriormente hay un cosechón en sitios donde han echado un manto de glifosato y otro herbicida, y el comerte unas pocas pues sería algo parecido a esto. No hay mucho problema. Lo malo es que llenas el coche y avisas a todos tus vecinos de tu barrio, porque es que llegas a llenar un camión y te pones de forma reiterada a tomar algo que está acumulando, ¿eh? Porque las setas tienen una función, y es que acumulan sustancias tóxicas, y a veces en el lugar, hombre, estás en mitad de un monte, no va a ser eso, ¿no? Pero en otros ambientes ya más, digamos, como urbanos o industriales, sí que puede haber ese peligro. Yo quería hacer hincapié en esa cualidad o característica que tiene este tipo de seta, y es esa adicción, que es adictiva, ¿no? Sí, es que resulta que una serie de sustancias, unos triterpenoides, que podríamos calificar como de droga. ¿Y qué es lo que hace? Que te la tomas, y es que estás ya pensando a ver si te dan más. Las has comido la comida y estás pensando, fíjate, de forma espontánea, en comer más. Y entonces ahí puede empezar la tragedia, porque sí, actúa como una droga. Normalmente, pues mira, el que te comas un poco, cuando abusas de algo, incluso para cualquier animal o persona, te hartas, comes mucho, ya te sienta mal, ¿no? Pero hay gente que es que la propiedad esta adictiva es superior, ¿eh? Entonces es cuando abusa. Pasa con otras cosas, con el chocolate del bueno. Hay personas que le da tal adicción que luego puede terminar con el hígado atacado, ¿no? Y puede producir enfermedades que afectan a los músculos por sus moléculas, ¿no? Sí, es que digamos como que te ataca las fibras musculares, de tal manera que estas sustancias te dan como flojera. Una de las cosas más típicas, sí, incluso aquellos que lo han tomado y que te dice, oye, es que como que te quedas flojo de músculos como al andar, o me voy a tener que sentar, o coges con la mano, resulta como que tienes dificultad.
Y eso hay gente que te lo ha contado. Cuando ya ves que te pasa eso, dices, no vaya a ser que esto que estoy comiendo me está dando, pero como sí, estas consecuencias. Ya digo que fíjate que los doctores, los especialistas más importantes de toxicología de Europa, el doctor Piqueras, que es la Vall d'Hebron de Barcelona, comenta que en pequeñas cantidades no hay el más mínimo problema, no ha habido ningún caso clínico de que se haya sentido mal. Lo que sí es gente que coge, ve tantos, se pone a coger grandes cantidades, muchos kilos, y además durante varios días se está comiendo muchos, y es cuando puede ocurrirle que le dé un efecto muy grave, incluso ya digo, de una persona especialmente sensible. No hay otros que es que ya aguanta lo que no está escrito, que es que hay gente en ciertos sitios que se está comprobando que aguantan y se comen unas setas tóxicas por algún motivo, de que tienen alguna enzima, iba a decir tribus, aquí en España y en varios sitios. Pero no puede uno asegurar porque puede resultar al revés, que seas sensible y que te pueda afectar a ti mucho más. Juan Andrés, ya para acabar, vamos a decirles un poco también a los espectadores consejos para reconocerlas. ¿Qué características tiene que sean más reconocibles que otras setas? Esta pues en concreto pues tiene una tonalidad como verde amarillenta característica. Sobre todo lo que es al cogerla, cogesla y ves las láminas, el librillo de láminas. Luego es robusta. Tiene unas láminas libres, no llegan hasta lo que es el pie o rabillo de la seta. Y luego la parte superior es también ese color verde amarillento, pero como manchado de oscuro, ¿no? Pueden llegar a hacerse grandes, luego lo normal, el tamaño más normal. Luego pues en las zonas arenosas, por ejemplo, están muy enterradas y habitualmente pues suelen estar cubiertas un poco de pinocha, ¿no? Es muy fácil de identificar, la verdad que es que por esta tonalidad viva amarilla, de un tono muy, muy brillante, ¿no? O sea, lo que es fácil de identificar, ¿no? Respecto a otras especies que tienen ya otro tono, otra tonalidad de amarillo anaranjado, etcétera. Pues Juan Andrés, muchísimas gracias por hablar con nosotros y sobre todo por explicarnos y advertirnos sobre este tipo de setas y sobre lo que puede causar en caso de ingerirlas. Muy bien, pues gracias a vosotros.